Madrid, junto al Museo del Prado y frente a la Real Academia Española de la Lengua y el Casón de Exposiciones del Retiro, en la calle de Felipe IV y en el número 9, vive José María Pemán. En este rincón de Madrid que el poeta denomina colina urbana convertida en una suficiente acrópolis está su casa. Pero esta casa, su despacho, su mesa y su sillón de trabajo son su tercera casa, su tercera mesa y su tercer sillón, por no decir su cuarto sillón que está en la casa de enfrente, en la Academia de la Lengua. José María Pemán, poeta, novelista, autor dramático, articulista, ensayista y conferenciante, hace más de medio siglo que es protagonista de la vida española a través de sus libros, los periódicos y la oratoria. José María Pemán, académico, contempla su calle y su academia. En el año 1933, la Academia le había concedido a Pemán, por su comedia El Divino Impaciente, el premio a la mejor obra dramática de entonces. En el año 36, José María Pemán es elegido académico, pero no puede leer su discurso de ingreso hasta diciembre de 1939. Al tomar posesión de su sillón, es elegido director por 3 años y reelegido por otros 3 en el año 44. Durante 6, trabaja intensa y libremente, como él dice, permanentemente dimitido y provisional, hasta que en el año 1946 logra romper el tenue hilo que le ataba a su cargo, al ceder voluntariamente el puesto de director. Se me ha pedido que haga la presentación de José María Pemán en este primer plano de su propia biografía. Realmente hace tiempo que siempre que presentan a José María Pemán es muy corriente decir, bueno, Pemán no necesita presentación. Es esas formas equívocas de elogios que se tienen a cierta altura, como cuando le vienen a uno a pedir para que vaya a una conferencia y le dicen, bueno, total, eso a usted no le cuesta ningún trabajo. O cuando le piden un autógrafo y dice, ponga usted cualquier cosa, cualquier tontería, que parece mentira, pero hay quien lo dice. Esta forma un poco negativa y evasiva de popularidad, pues empareja al que la llega a tener un poco con el anonimato de las coplas o de los cantares de gesta o de los romanceros. Se forma como una nebulosa en torno de la obra. Yo he contado ya alguna vez que allá en Argentina, en la Universidad del Plata, se me acercó un catedrático para decirme, soy muy entusiasta de su obra, sobre todo del Divino Imprudente. Y es que me felicitaban entonces y muchas veces por obras que no son mías. Por ejemplo, a mí me felicitaban por la Teresa de Jesús, que era de Marquina, por el Pillayo, que era de Pepe Carlos Luna, o por últimamente ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que era de Juan Ignacio Luca de Tena, por lo cual me revelaban que consideraban a Pemán como una especie de nebulosa católico-monárquico andaluza difícil de discernir. Por eso temo que hay por las calles muchos Pemanes que no son del todo auténticos, y es todo lo contrario, por lo tanto, de decir que no necesita presentación, porque por lo menos lo que necesitan las cosas de Pemán es precinto de garantía. Esto es lo que voy a intentar. Pemán es un escritor que cuenta en este momento con 69 años. Yo celebro tener esta comunicación por la pequeña pantalla con mi público en este año, porque si hubiera sido el año que viene hubiera tenido que decir 70, que es una cifra más redonda pero más desagradable. En realidad, hace ya bastante tiempo que Pemán tiene el pelo blanco, y como los flash de fotografías se lo emblanquecen todavía más, era muy corriente que le echaran más años que los que tiene, con lo cual tendría cierto derecho a quitarse la edad, porque entre la que él se quitara y lo que los demás le añadieran, pues resultaría una media aritmética bastante justificada. Pero no puede hacer nada de esto, porque hubo un alcalde de Cádiz que tuvo la pícara idea de poner una lápida con la fecha en la casa donde nació. Está allí el busto de Pemán, muy bien en bronce, y al lado una señora con camisón salto de cama de esas que figuran España, la elocuencia, la poesía, o sea, alguna idea abstracta. Recuerdo que cuando se levantó esta lápida y acudió mucho público, decían algunos mirándolo, don José está muy bien, pero doña Carmen, su señora, no está tan parecida.
En esa isla de Cádiz, la antigua Gade romana, los fenicios 1000 años antes de Jesucristo, fundaron una factoría que llamaron Gadir. Durante siglos, Gadir, Gades o Cádiz fue la puerta de salida de las riquezas auríferas de las ricas minas andaluzas primero, y después de esa otra riqueza humana de la emigración española hacia los países de América. Ahora Cádiz es también la puerta de expansión de la poesía actual española de los andaluces. Juan Ramón Jiménez, Manuel y Antonio Machado, Rafael Alberti, Villalón, García Lorca, Del Valle, Alexandre, Altolaguirre, Villaspesa y Pemán. Bueno, este nacimiento gaditano imprime sello quizás en todas sus cosas. Cádiz es una ciudad que tiene 3000 años de antigüedad y esto a la edad también avanzada que uno tiene da cierta serenidad. Pemán tiene hecha una filosofía que en lugar de decir piensa mal y acertarás, dice piensa bien aunque no acierte. Tiene también la teoría de que creyendo firmemente en 4 o 5 cosas se puede uno reír de 4000 o de 5000. Por eso cuando se equivoca, que se equivoca muy a menudo como cualquiera, suelen decirle también dentro de esta fórmula evasiva de que vengo hablando, usted está por encima de todo eso, lo cual es colocar al escritor en la luna o en las nubes, que es lo que está por encima de todos los demás. José María Pemán vive permanentemente en Cádiz, en la plaza de San Antonio. Tras esa cancela está su casa, amplias habitaciones de casa solariega, sencillas y elegantes. Es su casa número 1, su hogar, compartido con la presencia de su mujer, María del Carmen Domecq. Siempre ha dicho Pemán que nació el 16 de diciembre de 1917, a la temprana edad de los 20 años, el día que pronunció su primer discurso en público. Pero lo cierto es que nace en Cádiz el 8 de mayo de 1897 en esa calle y en esa casa. A los 3 años, su vocación musical a tambor batiente parece que se frustró por esa necesidad pacífica y docente de aprender a leer y escribir, además de jugar a la pelota, como juegan en el patio del colegio de San Felipe Neri esos niños de ahora. Ahí, en su iglesia, en el año 1812, se celebraron las famosas Cortes de Cádiz, cuando España sin rey luchaba contra el ejército invasor de Napoleón y le derrotaba en Bailén. Ahora, en esa otra invasión de la calle por los escolares, Pemán está presente en uno de sus 38 nietos que estudia en su colegio, el mismo en que él vivió su niñez y estudió el bachillerato hace 60 años. Todo sigue igual en el patio, bajo los cristales del techo, rodeado por esas galerías del colegio que fundó Alberto Lista y fue regido después por los hermanos maristas. Aquí en sus años infantiles ya hacía versos mientras sus condiscípulos peleaban en épica pedrea con los independientes de Puerta Tierra. Tenía Pemán 15 años cuando llegó a Cádiz la noticia estremecedora del hundimiento del Titanic, el transatlántico más grande y lujoso del mundo en aquel año de 1912. En el choque con un iceberg, en la primavera del Atlántico Norte murieron 1800 pasajeros. En su casa de Cádiz, Pemán vive rodeado de sus más queridos recuerdos, guardados celosamente en esa vitrina. Con decoraciones, premios, autógrafos de sus amigos Azorín, Falla, Cocteau, García Lorca, Alberti, Juana de Ibarburu, y los manuscritos de sus obras, Cisneros, Cuando las Cortes de Cádiz y El Divino Impaciente. Pemán hace una vida bastante apartada. Suele estar en Cádiz o en el campo, en Jerez, pero viene a Madrid por unos pocos días y como en esos días hace muchas cosas activas delante del público, pues esto le ha dado cierta fama de prodigalidad. Realmente esto es un fenómeno de acústica, pasa como en las cigarras. Hay una cigarra en un cortijo y con que ella cante parece que todo el cortijo está lleno de cigarras. Y es también un efecto de la variedad de géneros que Pemán cultiva, porque por ejemplo esto es una fórmula matemática. A le pide a Pemán una conferencia porque es lo que le interesa. B le pide un artículo. C le pide un estreno porque es un empresario. Y D, por ejemplo, le pide unos versitos para un almanaque. Pues bien, A celebra lo que hace para él y critica lo que hace para B, D, etc. Y B celebra lo que hace para él y critica lo que hace para A, C, D, etc. Y así resulta que Pemán muchas veces es acusado de prodigalidad por los peticionarios de esa propia prodigalidad. Desde su retrato, María del Carmen, su mujer, le contempla siempre escribiendo como hace casi 50 años cuando se conocieron en Jerez. En el paisaje jerezano de la viña El Cerro Nuevo de Santiago está su casa, su segunda casa. Allí el joven José María, en la vida familiar y paterna, conoce a la encantadora muchacha de la viña vecina, María del Carmen Domecq.
Aquí, en el activo reposo de su finca en el campo jerezano, en esta casa palacio, elegante y de estilo francés, pero encalada en blanco, Pemán trabaja todos los días incansable, en su despacho, en su segundo sillón. Es lo que el poeta y escritor llama la rebotica, donde se trabaja y manipula el producto que luego en Madrid se exhibe y distribuye en las editoriales, los periódicos y los teatros. Mientras escribe, recuerda Pemán cuando solo tenía 21 años y conoció a María del Carmen en un atardecer romántico y campesino. Pemán la mira, la admira y se enamora. Y como es poeta, escribe versos, mientras ve pasar los estorninos que van a la aceituna, oye hablar al capataz y recibe las flores campestres de María del Carmen. Se casan y se retratan aún con el aire tímido de la ceremonia de la boda. Pero el velo blanco de la boda se vuelve negro por un luto familiar. Viajan a Sevilla y hacen parada en Madrid, en donde Ortega y Munilla, patriarca literario del ABC, le recibe. Conoce el escritor los versos de Pemán premiados en Sanlúcar de Barrameda con la flor natural, el viático, y le recita de memoria la serranilla, pasada Torrelaguna camino de Navafría, camino que nunca hizo Pemán. El Pemán de entonces, al igual que el Pemán de ahora, dialoga con el encargado de la finca, versión real del Séneca literario que en la televisión y en la primera página del ABC filosofa a su manera sobre el campo, la política, la lluvia y la cosecha. Después, en torno a Pemán y su mujer, se reúne toda la familia, chicos y grandes, y el capataz y su gente, para ver el espectáculo futbolístico de la televisión. Otro día, en la intimidad de la bodega, Pemán beberá el vino familiar de Jerez, que ha hecho famoso el nombre de España y Andalucía. Aquí, en estas barricas, el vino envejece con el recuerdo de los visitantes ilustres, nombres famosos y firmas que con el tiempo rejuvenecen los años pasados del escritor. Gusta Pemán ir a Sevilla a pasear el aire hispanoamericano de la Torre del Oro y del río Guadalquivir, y acercarse al parque para visitar el monumento a Bécquer y soñar a la media luz y sombra de los árboles, soñar con sus rimas y recordar cuando en unos juegos florales de su provincia de Cádiz, gana su primer premio de poesía, ingresando poco después en la Academia Hispanoamericana de Cádiz. Fue entonces cuando escribe con ritmo melancólico: yo andaré por la vida lejano y taciturno. Ahora, en esta lejanía tan activa y sobresaltada de su vida literaria, busca la paz en el encanto del barrio de Santa Cruz con el acompañamiento musical de sus propios versos. Ovillo de cal y sol, entre vueltas y revueltas, ¿dónde está tu corazón? Aire ligero, ¿por qué delito te tienen entre estas paredes preso? Aire ligero, ¿por confidencia de amores o por cómplice de besos? Aire ligero, si será por aquello que me dijeron. ¿A dónde vas tú por este rayo de sol tan alada, callecita endomingada con blusa de cal celeste? Bien lo ve quien bien me mira, que voy a jugar poeta a la plaza plazoleta de Doña Elvira. Misterio, silencio, calma, la fuente que se lamenta, en toda la calle alienta como el recuerdo de un alma. Fue una mujer la pimienta. La humedad sobre la tapia mulle con gracia de amor, jamuga de hierba y flores para que cabalgue el sol.
Junto a la Campana y la calle de las Sierpes está la universidad. Aquí estudia Pemán la carrera de Derecho y se doctora en la Universidad de Madrid con la tesis Ensayo sobre las ideas filosófico-jurídicas de la República de Platón. Un ensayo más filosófico que jurídico. Contemplando el patio de su facultad, recuerda sus primeras artes de la abogacía criminalista, cuando estrenó su negra toga en la defensa de una joven delincuente, logrando salir absuelta. Durante 3 años ejerce el oficio de abogado criminalista, pero pronto abandona el derecho para entregarse a su vocación literaria. En ese tiempo nacen los primeros hijos y de nuevo Pemán y su mujer viajan a Madrid. En la capital de España, Pemán asiste a la vida de la villa y corte. Ve al joven rey Alfonso XIII en la fiesta militar del príncipe de Asturias. Contempla los desfiles militares de la Castellana y conoce la sorprendente invención del cinematógrafo, la nueva máquina que ha detenido el tiempo y el movimiento en la fotografía animada, en ese artefacto rudimentario que examina la curiosidad del rey. Pemán conoce a políticos y escritores, colabora en el periódico El Debate y escribe sus primeras páginas en prosa y obtiene el premio Mariano de Cavia por uno de sus artículos, Nieve en Andalucía. Años después publicará La Guía Literaria de Andalucía. Y llegan a España los primeros aviones que muy pronto se usarán en la Guerra de África. Pero la guerra del Rif, ante los ojos y los anteojos del rey, parecía no tener fin ni sentido. Mientras tanto en Madrid, la vieja política de partido, siempre en crisis con gabinetes entrantes y salientes, habría de producir en la España de entonces el desasosiego y el malestar que provocase la toma del poder por el general Primo de Rivera. En el viejo reloj de la Puerta del Sol había sonado la hora de la renovación en aquella España vieja y cansada. Era el momento, decía el general, de poner en pie al país, de trabajar y de no hacer más política, pero aquello también era hacer política. Pemán escribe y hace discursos y asiste en Sevilla a la Semana Santa acompañado de su mujer. Publica un tomo de poesías y canciones, A la rueda rueda, y su primer novela, Romance del fantasma y Doña Juanita. Pero los tiempos en aquellos años eran tormentosos. La guerra del 14 había cambiado la geografía de Europa. La revolución rusa y las crisis sociales de Alemania, entre los sismos políticos de la posguerra y de los años 30, hicieron que en España las instituciones y los reyes de la Plaza de Oriente se tambaleasen y cayera la monarquía. Y en la primavera del año 31, con el ruidoso estallido popular, viniera la República. Los españoles iban a ensayar lo que Pemán llama periodo revolucionario, que duraría 5 años. Es elegido diputado a Cortes por Cádiz, pero Pemán no habló más que una vez en una breve y concisa intervención. Se dedica entonces a escribir, y en 1932 estrena su primera obra dramática sobre la vida de San Francisco Javier, El Divino Impaciente. El joven novel lanzaba así su guante de desafío a los enemigos de la religión y de España. Su estreno en el Teatro Beatriz de Madrid tuvo un éxito extraordinario. Tenía Pemán 35 años. Estrena al año siguiente cuando las Cortes de Cádiz, del Santoral pasa al mundo popular y gaditano, creando el tipo de la piconera. Después en Madrid estrena Estos son mis poderes, del Cardenal Cisneros, conquistando la crítica adversa, política y extremista, y esta vez triunfa como autor y también como actor eventual. Al año siguiente es El Cante, Las Salinas de San Fernando y la tragedia en verso El Noche de Levante en Calma, Vendimia y Todo el amor. Y quitándose del medio el verso, la época y la historia, estrena Julieta y Romeo. Hace una película con Raquel Meyer, Lola Triana, y de nuevo debuta como actor en La Santa Virreina. Conoce a Falla, tan gaditano como él y ya famoso músico. Dialoga en su finca de Santipetri y años después asistirá al homenaje y colocación de una lápida en la casa donde nació el gran músico. España en aquellos momentos pasaba la mayor de las crisis entre el orden y el desorden callejero, y el 18 de julio estalla la guerra civil que durará 3 largos años. En 1939 llega la paz para España. Pero meses después, millones de hombres del mundo entero se batirán en la Segunda Gran Guerra, la gran catástrofe de la humanidad. Mientras el mundo se destruye, España rehace su vida en la paz. José María Pemán se incorpora a la Academia de la Lengua y toma posesión de su sillón que le fue concedido en el año 36 y es elegido presidente. Empieza entonces una intensa actividad interviniendo de obra y de palabra en innumerables actos culturales. Habla en Alcalá de Henares en el homenaje a Cervantes y la unificación del idioma. Habla en el 5º centenario de Nebrija.
En Sevilla habla también en el 7º centenario de la Marina de Castilla, ensalzando las virtudes de los navegantes españoles que años atrás dominaban el mundo, llevando la fe y la cultura a los países nuevos. Y en Santander y en otros muchos lugares acude Pemán con su palabra fácil y caliente. En 1941 hace un largo viaje en barco por toda América. Acompañado por su mujer María del Carmen, visita Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Montevideo y otros lugares para dar conferencias en Buenos Aires, la gran ciudad argentina, la más europea de todas las grandes capitales de Hispanoamérica. Regresa a España y de nuevo remonta el paso de Despeñaperros, dejando Andalucía y sus casas de Cádiz y Jerez, y se instala en Madrid, en su tercera casa, cerca del Museo del Prado y frente a la Academia de la Lengua, en esa pequeña acrópolis madrileña. Todos los jueves acude a la academia. Los académicos se congregan en torno a esa mesa enorme y ovalada forrada de bayeta verde que un académico llamó la bañera. Ahí se discute, se perfila y se purifica el idioma. Pemán ocupa el sillón de la letra I, porque ya hacía tiempo había decidido dejar la presidencia y con humor, en uno de sus tradicionales banquetes, comentó su vecindad con su casa en un soneto: a la academia más que requerida por amor, con ser tan ardiente vino a mí, y yo le puse un piso enfrente como un galán para su entretenida. Otra vez viaja a América y la recorre en avión en el año 1948. En Buenos Aires, la gran ciudad argentina, saluda a Lola Membrives. Y en un recorrido exhaustivo habla en teatros, salas de conferencias, reuniones públicas, centros docentes de Lima, Santiago, Puerto Rico, La Habana, Nueva York y otras muchas ciudades, siendo elegido correspondiente de varias academias y honoris causa de la Universidad de Santo Domingo y miembro de la Hispanic Society de Nueva York. Regresa a España y el avión le lleva otra vez a Madrid. En la capital alterna sus trabajos de la Academia con la elaboración de los mitos de los clásicos en sus versiones de Antígona, Edipo, Electra y las adaptaciones de Hamlet y Julio César de Shakespeare. Se representa en el Teatro Romano de Mérida La Orestiada y asiste Pemán al ensayo y representación de Tiestes, con todo el aparato de conjuntos y guardarropía exuberante, en el ya tradicional estilo del teatro español de estos años, en eso que alguien llegó a denominar teatro Scop. Pemán triunfa una vez más y saluda con toda la compañía. También suele decirse muchas veces de Pemán, y se ha dicho mucho, que Pemán tiene su público. Y algunos creían poco menos que cuando escribía le estaba tirando de una manga un jesuita y de otra mano una duquesa. Y yo siempre he dicho que precisamente esto es un artificialismo, porque los jesuitas no suelen ir al teatro y las duquesas pues tampoco van mucho desde que se han inventado el cóctel, el flirt y otras soseras que las ocupan de 7 a 9 de la noche. Colabora Pemán en el homenaje a los hermanos Quintero, recordando cuando les conoció allá por los años 20. Trabaja activamente con las academias hispanoamericanas, reunidas en Madrid para el estudio y la defensa del castellano, idioma común de más de 200 millones de hispanohablantes de América, Filipinas y España. Se encuentra con Marañón, se retrata con el príncipe Bernardo de Holanda y recibe a Cocteau. Y se internacionaliza cada vez más en sus frecuentes viajes por Europa y América. Pero es aquí en España donde sus ojos, sus pensamientos y su corazón siguen viendo y viviendo. Madrid, Cádiz y Jerez continúan siendo sus 3 hogares. Visita Arcos de la Frontera con su mujer y en Cádiz asiste a su tarea de presidente de la Academia Hispanoamericana. En Jerez, en su casa de campo, se reúne con toda la familia y se retrata. Es una gran familia la española, compuesta por 32 nietos y 9 hijos, 8 casados y una monja. En el convento de Sevilla la visita el matrimonio Pemán. Aquí, en este lugar, piensa Pemán, está la paz y la calma que el poeta, escritor, conferenciante y un poco trotamundos no ha podido tener en la lucha diaria con la vida, el tiempo, la fama y la circunstancia. Pero Pemán aún tiene tiempo para acudir a la Feria de Abril. En la gran fiesta sevillana hay una apoteosis de arte, del cante, el baile y la gracia campera andaluza. Y luego, ir a la Plaza de la Maestranza a ver el gran espectáculo de las corridas de toros. Hay un bochorno de siesta, apenas se mueve el viento. Queda en el aire un lamento como un jirón de la fiesta, como un último bajido del gran tumulto sonoro, como un hilillo de oro de un alamar desprendido. Silencio. En el redondel, inmóvil, triste, callado, hubo un abanico olvidado y un clavel. En el pueblo unos reflejos del sol que se va, unos dejos de amarguras en las almas y muy lejos, entre palmas, un fandanguillo muy lejos.
Y cada año en junio Pemán no puede faltar a la gran cita de la Romería del Rocío, a la que asiste montado a caballo con una de sus hijas a la grupa, vestido con traje campero. Va tras las carretas engalanadas, llenas de encajes y del sol del atardecer en la marisma del Guadalquivir. Y tras el largo viaje, viene el descanso que para unos será el baile, para otros la bebida y para todos el reposo del alma ante la emocionante presencia de la Virgen. Te regalé unos zarcillos azules como tu sol. Y otra vez a Madrid en tren, siempre en tren. Una y otra vez el tren le trae y le lleva a Madrid. Aquí su gran afición de espectador de las cosas le hace ir con esos 90 o 100.000 amigos a presenciar la apoteosis del fútbol español en un partido internacional. Pero es en el teatro donde está la gran pasión de Pemán. Aún recuerda los aplausos de su primer gran éxito de Su Divino Impaciente, la primera de sus primeras 60 obras dramáticas. Que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, porque no nos separemos, llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. En el aire aún están los aplausos de La Piconera, Las Viejas Ricas, El Gran Cardenal, El río se entra en Sevilla y tantas obras que recorrieron en triunfo los teatros de España y América. Y se encuentra asimismo en el recuerdo de los viajes, en sus discursos, sus conferencias, sus recepciones en las aulas de la Sorbona, en las universidades de Lisboa, Oporto, Londres, Leeds, Copenhague, Estocolmo, Gotemburgo, Uppsala, Ámsterdam, Utrecht, Nimega, Múnich, Milán, Roma. Y recuerda cuando fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Santo Domingo y miembro de la Hispanic Society de Nueva York, correspondiente de las academias de Lisboa, Buenos Aires, Puerto Rico y Cuba. Y cuando le fue concedido el premio March de Literatura y la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, la de la Orden del Sol del Perú, la de la Orden del Mérito en el Ecuador, su rectoría en los cursos de verano en Cádiz, y las múltiples publicaciones, su famosa colección de teatro que dirige y edita, y sobre todo sus grandes triunfos de sus más importantes obras dramáticas traducidas a todos los idiomas. Y sus poesías y pensamientos que recorrerán el mundo intelectual en numerosos idiomas, como esa edición en japonés para los alumnos de español de Tokio. Sus trabajos en televisión con el ya famoso El Séneca, que personifica el buen humor y el buen sentido andaluz en la comedia de la vida, y sus artículos en la primera página del ABC. Su homenaje a la popularidad y su continuo quehacer de cada día, de cada año, durante muchos años, con su voz, su pensamiento, sus escritos y sus manos apresuradas, porque aún tienen mucho que escribir y mucho que decir. Generalmente le solían dar el número 1, la mejor calificación en la oratoria, lo cual indica que la oratoria es poco popular en estos momentos, porque cuando los taquilleros de la fama expenden tan fácilmente el número 1 es porque hay poca gente en la cola. En fin, en definitiva, os diré que Pemán no se duele de nada de esto. Al fin y al cabo, España es un país difícil y todo lo que se puede aspirar en ella es a un superávit en la contabilidad, hacer lo que se sea después de todo. Desde Campoamor y Zorrilla hasta Manolete, todos los españoles han sido lo que son después de todo. Después de todo era honrado, después de todo era bueno. Pemán se dedica a cultivar ese después un poco melancólico y está seguro, en definitiva, no de la crítica de mañana, no de lo que se diga de él en este momento dado, seguro de que su entierro será una imponente manifestación de duelo. Hasta es fácil que lo presida el ministro de Educación Nacional, caso seguro por delegación, porque Pemán piensa morirse en Cádiz.